el único capítulo que tiene, Tercera de Juan. Gloria al Señor. Tercera de Juan, vamos a estar leyendo del único capítulo 1, capítulo que tiene, el verso 2. Gloria al Señor. Tercera de Juan, verso 2. Dice así la palabra del Señor. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Oramos. Amado Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, por tu bondad, tu amor para con nosotros, por tu presencia manifestada por el Espíritu Santo en nuestros corazones, el cual lo derramaste como una confirmación de tu evangelio, Señor, que no solamente son palabras, sino que es poder por tu Espíritu Santo derramado en el corazón de los que hemos creído. Padre bueno, gracias por tu amor, te rogamos, quieras tú poner tu mano de poder en medio de nosotros, reprender toda perturbación del corazón, de la mente, de los pensamientos, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y gracia abundante sea dada sobre de tu pueblo. Padre, gracias, Padre, muchas gracias por todo. Te damos en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Tomamos asiento. Gloria al Señor. Hemos leído Tercera de Juan, el verso 2, donde justamente Juan, los apóstoles, aquellos que habían sido confirmados, llamados por el Señor, autorizados para llevar las palabras de esta vida, es decir, aquello que el Señor constituyó, el mismo Señor constituyó como apóstoles de la iglesia. Entonces ellos cuando hablan declaran el pensamiento de Dios, es decir, qué es y cuál es la voluntad de Dios para los hombres. Entonces Dios siempre tiene una palabra y Dios habla a su pueblo y siempre es mediante aquello que Él ha escogido. Es decir, en el libro de Efesios capítulo 4 verso 11 dice, y Él mismo constituyó. Entonces habla de aquello que constituyó y luego dice, ¿para qué lo constituyó? Para perfeccionar a los santos. Nosotros hemos estado hablando en una oportunidad y mostrando que justamente lo que Él había constituido era aquello que el Señor legítimamente y oficialmente los había llamado y los había confirmado con un propósito que era edificar la iglesia del Señor. Y para edificar la iglesia de Cristo no es necesario buscar en el conocimiento humano, en la sabiduría humana, no es necesario tener 5 dedos de frente y ser muy inteligente, sino que lo que es necesario es permanecer delante de la presencia de Dios, que es justamente de donde sale la palabra de Dios. ¿Cómo alguien va a traer una palabra que sea de Dios si no entró en el secreto de Dios? Entonces, cuando los profetas entran en el secreto de Dios, entonces pueden hablar y decir lo que Dios quiere expresar a su pueblo. Pero cuando no se entra en el secreto de Dios, entonces hay que inventar algo como entretener o como sorprender de alguna manera a la mente de la persona que escucha. Yo recuerdo que en los tiempos en que yo era jefe del correo, allí del correo argentino, en esos tiempos se hacía reuniones de jefes de correo y nos reunían y ahí venía algún gerente a hablarnos y ellos siempre tenían que traer una palabrita como que haga plin, como que lo que dijo, lo que habló. Con una sabiduría humana intentando que la persona se sorprenda con una palabrita humana que él habló, hermano, en cuanto a un conocimiento humano. Pero la iglesia del Señor no se edifica con sabiduría humana, no se puede edificar. ¿Por qué no se puede edificar con sabiduría humana? Porque la iglesia del Señor es una iglesia espiritual. Y al ser una iglesia espiritual, entonces necesita las palabras que son del Espíritu.
no las palabras que provienen de una mente sabia humana, sino las palabras que vienen de arriba, del cielo, del Señor. Es decir, que aquellos que son comunicadores de la palabra de Dios, ellos deben entrar continuamente en el secreto de Dios para oír las palabras de Dios y darla al conocer al pueblo para el crecimiento espiritual. Nosotros hemos leído en esta noche cómo es que justamente Juan, él hace expresiva la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios justamente para su pueblo? Y él dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Entonces, lo primero que vemos el deseo y el pensamiento de Dios para su pueblo. El pensamiento de Dios para su pueblo es que prosperen. Es que sus hijos, aquellos que han muerto y han nacido de nuevo, entren en una prosperidad, y no solamente en una sola cosa, sino que dice el escritor, hermano, en todas las cosas. Quiere decir que la voluntad de Dios para nosotros es que nosotros prosperemos en todo, ya sea espiritualmente, en cuanto a la fe, en cuanto a talento, en don y a ministerio, como también económicamente. Es la voluntad de Dios. Nosotros leemos acá: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y va más allá, que tengas salud, que tengas un cuerpo sano, así como tu alma está prosperada en Cristo Jesús. Entonces, lo primero que vemos es el deseo de Dios de que su pueblo sea prosperado. Y lo segundo que vemos es de dónde y cómo es que tiene que venir una prosperidad. Porque la primera prosperidad que Dios envía a los que son suyos no son las económicas, sino que son las espirituales. Entonces, ¿a dónde lleva el apóstol Pablo a los que han creído? Que ellos sean prósperos, que su alma, en su conocimiento, en su acercamiento a Dios, ellos alcancen una prosperidad espiritual, y que esa prosperidad espiritual lo iba a llevar a una prosperidad material. Por eso el Señor dijo así, que nosotros, hermanos, busquemos primeramente el reino de los cielos y su justicia. No dijo, vengan a buscar a la iglesia, vengan a buscar los bienes materiales para que ustedes sean prosperados, para que tengan mucho. Traigan la llave, traigan la... No dijo Jesús así, sino que cuando habló con sus discípulos, le dijo, buscad primeramente el reino de los cielos. Quiere decir que la primera prosperidad que tiene que tener el cristiano es la prosperidad espiritual. Porque si no hay prosperidad espiritual, no hay prosperidad económica de parte del Señor en aquellos que le sirven. Entonces, lo primero que vemos nosotros, primero el deseo de Dios, de que nosotros crezcamos en todo. El deseo de Dios, que nosotros tengamos una prosperidad, pero no como el mundo busca la prosperidad, sino una prosperidad según Dios. Entonces, nos muestra el camino, nos muestra el secreto de la prosperidad. Todo el mundo está buscando a ver cómo podemos tener más dinero, a ver cómo podemos multiplicar esto, a ver cómo tenemos. Ellos están buscando la prosperidad. Se hicieron libros de cómo ser prósperos, se hicieron libros de cómo tener mucho, de cómo multiplicar libros y libros y libros, buscando la manera y la forma como económicamente, en lo terrenal, en lo material, puede alcanzar, hermano, unas riquezas materiales. Se hicieron libros buscando la manera y la forma. Nosotros, como vamos a la presencia de Dios, entonces nosotros vamos en búsqueda del secreto, el secreto de la prosperidad según Dios y no según los hombres. Porque según los hombres lo van a mandar a trabajar de día, de noche a la medianoche, y según los hombres lo van a mandar a estafar, a mentir, a robar. Según los hombres le va a mandar que no tenga un corazón usted generoso ni un corazón amable, sino que sea un hombre que no le importe el de abajo. Si usted tiene que subir, que pise a uno, que pise al otro, que pise al otro, y que se vaya arriba, porque así es el método de los hombres, es decir, el método del diablo de la prosperidad. Pero la prosperidad que es según Dios no es de esa manera, es de otra. Entonces nosotros leemos acá lo que el Señor dice, que el deseo de Dios es que nosotros justamente crezcamos en todas las cosas, seamos prosperados en todas las cosas. Entonces nos lleva a una prosperidad que no es la prosperidad según los hombres, sino que la prosperidad según Dios.
Entonces los hombres dicen, usted quiere prosperidad, lea este libro, cómo alcanzar el éxito en la economía. Y usted compra el libro y lo lee y busca la forma y la manera. Bueno, también Dios ha dejado un libro para que lo lea, que le va a enseñar la forma y la manera, cómo ser próspero y cómo alcanzar el éxito en esta vida, iniciando siempre por las cosas que son del Señor. Porque el secreto de nuestra prosperidad, de lo que hemos creído, justamente tiene que ver con la dirección de Dios. Con la dirección de Dios. Y esto, hermano, tiene que ver justamente con la consagración. Porque para nuestro crecimiento, Dios, hermano, nos ha dado una sabiduría que no es terrenal, que no es animal, que no es diabólica, sino una sabiduría que viene de arriba, del cielo. Por eso, lo primero que ha hecho para que nosotros seamos prósperos, ¿sabe qué hizo Dios? Nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. ¿Sabe a quién mató? Mató justamente a aquel que lo lleva a la ruina, al hombre viejo. Porque el hombre viejo, en lo que hemos creído, ¿a dónde lo lleva? A la ruina. Lo lleva a pecar, a mentir, a robar, a engañar. Y todas esas cosas no le dan prosperidad. Todas esas cosas lo llevan hacia abajo. Entonces, ¿qué hizo Dios con sus hijos? Porque Dios no le habla, hermano, a aquellos que no son sus hijos. Le habla a sus hijos, a los que han muerto, han nacido de nuevo. Entonces le envía la fórmula. ¿Cómo es que ellos tienen que alcanzar la prosperidad? ¿Cómo es? Entonces, para darnos a nosotros el principio del envío, a nosotros nos dio una muerte y un nuevo nacimiento. ¿Quién murió? El viejo hombre arruinado. ¿Y qué es lo que hizo Dios? Una nueva creación, un hombre santo, justo y perfecto que va rumbo a la prosperidad en la presencia del Señor. Entonces nosotros leemos y dice, yo deseo que tú seas prosperado, que no estés siempre en la misma condición de pobreza espiritual, en la misma condición de escasez, y siempre en escasez, y siempre en pobreza, y siempre en necesidad. Entonces dice, amado, mi deseo, mi oración hacia ti es que seas prosperado en todas las cosas, que en todas las cosas que tengas prosperes en tu casa, prosperes en tu trabajo, prospere tu economía, prosperes en tus bienes, pero ¿sabe cómo? Así como prospera tu alma. Entonces, ¿qué es lo que muestra? ¿Cuál es la primera prosperidad que Dios nos empuja a hacer? Espiritualmente prósperos. Prósperos en dones, en gracia, en virtud, próspero en servicio al Señor. Por eso nosotros decimos, mire, Dios nos dio un abanico de posibilidades para que nosotros podamos llevar a cabo el mensaje del Señor. Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio. Entonces, es un mandamiento del Señor. Entonces, si yo quiero ser próspero, tengo que trabajar. No se alcanza prosperidad robando. Muchos piensan así, no, vamos a hacernos ricos, pero ¿sabe cómo? Vamos a robar. Entonces piensa que muchos se hacen ricos robando. No, ¿sabe cómo se hacen ricos las personas? Trabajando. Trabajando, esa es la fórmula. Entonces nosotros miramos, nosotros hemos sido llamados para ser prósperos, pero ¿sabe cómo vamos a alcanzar la prosperidad? Trabajando. Los hermanos del hospital necesitan hermanos, hermanas que estén dispuestos para ir, hermano, a hacer este trabajo de evangelización. Los hermanos del que van a los trenes, los hermanos que van al cementerio, los hermanos, ¿cuánto abanico de posibilidades que Dios nos da para que nosotros trabajemos si queremos ser prósperos? Ahora, si queremos seguir y estamos cómodos como estamos, entonces no trabajemos. Sigamos sin trabajar y abriendo la boca debajo de la higuera para que cuando el higo madure caiga y justo caiga dentro de la boca y yo lo mastique. Nosotros hemos estado viendo en una oportunidad cuando dice, hermano, de la persona que no quiere trabajar, hermano, dice tu necesidad, dice, vendrá como hombre fuerte. Entonces siempre va a tener necesidad, siempre va a tener escasez, siempre le va a faltar. ¿Por qué? Y porque no quiere trabajar, no quiere entrar en la labor. Dios llama una vez y llama otra vez y llama otra vez y no quiere entrar en la labor, no quiere trabajar. Entonces se torna una persona que no tiene movimiento. Entonces, ¿cómo va a prosperar? Entonces nosotros vemos, todos nosotros queremos prosperar y todos nosotros queremos alcanzar, hermano, un bienestar. Pero sin embargo, la primera prosperidad por la cual, hermano, tiene que venir sobre de nosotros nuestro crecimiento, tiene que ser la prosperidad espiritual.
la primera. Por eso Jesús dijo, buscad primeramente, pongan la vista, los ojos, buscad primeramente el reino de los cielos y su justicia, y todas las demás cosas van a venir por añadidura. Es decir, usted no va a andar corriendo detrás de la moneda, detrás del billete, lo quiero alcanzar. No, cuando usted se dedique, hermano, a las cosas espirituales y al Señor, los billetes y la moneda va a venir corriendo detrás de usted. Acá estoy, soy $1, aquí estoy. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña el Señor? Que tenemos que ser prósperos, no tenemos que ser pobres. No negligente, porque los negligentes se empobrecen, porque ellos no quieren trabajar, no quieren poner la mano en el arado, entonces siempre están de pobreza en pobreza. Pero Dios nosotros hemos leído acá, yo deseo que tú seas prosperado en todo, así sea lo espiritual, en lo económico, en lo material, en tus cosas, en las cosas que posees, pero que seas prosperado en todo. Pero ¿sabe cómo? Así como tu alma está en prosperidad. Entonces usted mira su alma y bueno, dice, así son las cosas que usted posee. Nosotros no estamos en el mundo. Hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Y Pablo dice, hermano, que nuestra ciudadanía está en los cielos. Entonces, nuestra manera de vivir y nuestra manera de movernos en medio de este mundo no es según los hombres, sino que tiene que ser según Dios, porque Dios nos da a nosotros una sabiduría para que nosotros crezcamos. Una sabiduría que no es animal, terrenal, diabólica, sino una sabiduría que viene de Dios para nuestro crecimiento espiritual y para que nosotros alcancemos a andar en los planes que Dios de antemano preparó para nosotros, para que nosotros anduviésemos en ella. Por eso, mediante la palabra de Dios, que Dios nos va dando el conocimiento, nos va dando la salida y las herramientas que nosotros necesitamos para los cientos de problemas que se nos va a presentar en el trayecto para que nosotros no prosperemos. El diablo sabe que nuestra prosperidad espiritual va a ser en detrimento de su ejército, porque aquellos que entran en la labor, entran, hermano, en el frente de la batalla, anuncian el evangelio, el hombre escucha la palabra de Dios y se convierte su corazón al Señor, entonces él ha perdido un elemento, ha perdido un soldado de la fila del maligno, porque pasó ahora a la fila de Dios. Entonces él sabe esa cosa, y ¿qué es lo que hace? Envía, hermanos, sus trampas, sus engaños, la forma de cómo usted mantenerlo justamente que usted no prospere, mantenerlo justamente que usted sea arruinado, esté arruinado y que siga en ruina. Sin embargo, miramos nosotros acá la voluntad de Dios, amado. Yo deseo que tú seas prosperado, es decir, es el Señor que está hablando por boca justamente del apóstol. Es Dios el que dice. Entonces, ¿qué es lo que vemos del deseo de Dios para nosotros? Que nosotros seamos prosperados, que seamos prosperados. Eso es el deseo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que hace el Señor? Nos muestra la forma y nos muestra el secreto de la prosperidad. ¿Cuánto quieren saber el secreto de la prosperidad? Bueno, el secreto de la prosperidad tiene que ver con la consagración a Dios. Ahí es donde está el secreto de la prosperidad. Ahí está, en el andar con el Señor, en el escuchar el consejo de Dios, el escuchar la palabra de Dios, oír lo que el Espíritu habla, dice a la iglesia, ir cambiando de pensamiento, permitiendo que sean renovadas, hermano, en nuestra mente las palabras, es decir, la renovación de nuestra mente por la palabra de Dios. Entonces nosotros empezamos a caminar como deben de caminar aquellos que quieren prosperar, es decir, empezamos a hacer justamente la palabra del Señor y pasamos a ser de alguien, hermano, arruinado a un bienaventurado. A un bienaventurado. Cuando nosotros leemos el libro de los Salmos, el Salmo 1, el primer salmo que encontramos, desde el verso 1, hermano, muestra justamente ahí un hombre que quiere prosperidad, un hombre que quiere ser prosperado espiritualmente, un hombre que quiere recibir prosperidad económicamente, un hombre que quiere que toda su vida cambie, un hombre que ya entendió el secreto de la prosperidad y decidió transitar el camino de la voluntad de Dios. Entonces el Salmo 1, verso 1 dice así:
Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Entonces ahí usted mire, dice, este es un hombre bienaventurado. Este es un hombre que descubrió el secreto para la prosperidad. Este es un hombre que entendió la perfecta voluntad de Dios. ¿Por qué? Dice, no anduvo en consejo de malo. Y si no anduvo en consejo de malo, ¿en qué consejo anduvo? En los consejos de Dios. En los consejos de Dios. No anduvo buscando, hermano, que le den un consejo, a ver qué hago, a ver si alguien le da un consejo según lo que él piensa. No, él no buscó los consejos terrenales de una sabiduría humana. Él buscó el consejo que viene de arriba. Entonces encontró que en el consejo que viene de arriba no tiene que andar en el consejo de los malos. No, así vos no te vas a hacer rico. Yo te venía, haceme de campana y ya ve cómo yo te voy a hacer rico. Vení, vos haceme de intermediario, a ver cómo yo te voy a hacer. No, dice, él no anduvo en consejo, no tomó los consejos, hermanos, que sean fuera de la voluntad de Dios. Ahora, ¿cómo va a distinguir un consejo de Dios y un consejo, hermano, humano? Ahí está el libro de aquellos que quieren ser prosperados. Los que buscan la prosperidad humana buscan libros, cómo alcanzar el éxito. Y los que buscan la prosperidad espiritual buscan, hermano, un libro que tiene espiritualidad, un libro que tiene poder, un libro que produce cambio en el corazón. La palabra de Dios, la palabra de Dios, el libro de libros. Se han escrito cientos de libros y pasaron, pero la palabra de Dios permanece. Todos los libros hasta el final del tiempo van a pasar y aún la tierra misma con sus libros va a pasar, pero la palabra de Dios no va a pasar. El libro de libros. El libro que hace sabio, hermano, al más ingenuo. El libro que da una sabiduría que en las grandes instituciones e universidades no le puede enseñar lo que le enseña a este libro en cuanto a la moral, en cuanto a la forma de vida. Los filosóficos, eso entienden bien clarito el camino del bien y del mal, pero es filosofía, es solamente un conocimiento nada más, pero no tienen la capacidad y el poder que da este libro para dejar de hacer lo malo. Por eso cuando nosotros entramos al Evangelio, lo primero que hace Dios nos hace su hijo. Y lo primero que hace Dios nos despoja justamente de aquel hombre. El hombre viejo que está arruinado y que si nosotros le obedecemos en todos sus requerimientos nos va a llevar a una ruina peor. Entonces, ¿qué hace Dios? Nos dio una muerte y nos dio un nuevo nacimiento de un hombre nuevo, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí nos impulsa y nos va instruyendo cuál es la forma y la manera de vivir en este mundo según Dios para alcanzar la prosperidad espiritual, económica y en todas las áreas. Entonces dice el salmista, bienaventurado, ¿sabe qué? Bienaventurado dice, feliz el hombre que se dio cuenta, feliz, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en los caminos, en camino de pecadores, ¿ve? No estuvo, es decir, no estaba de acuerdo, porque lo que ellos hacían estaba en oposición a lo que Dios decía. Entonces él no estuvo en los caminos de los pecadores, se dio cuenta. ¿Cómo se dio cuenta? Leyendo este libro. Algunos de los que estamos acá y otros no han visto la película El Peregrino. Es una película cristiana muy hermosa, donde Peregrino quiere huir de la ciudad de la destrucción y donde él entendió algo y quiere huir y queriendo escapar y yéndose de la ciudad de la destrucción, se encuentra con alguien que le dice, ¿y quién te dijo? ¿Quién te mostró? ¿Cómo te diste cuenta de la carga que tenía en la espalda? Y él le dice, leyendo este libro, la Biblia, la palabra de Dios. Entonces la lectura de la palabra de Dios abre los ojos de nuestro entendimiento, abre nuestro sentido para que nosotros, hermanos, veamos cuál es la correcta manera de vivir según Dios. Y de ahí que nos lleve a evitar los consejos de malos y a evitar el camino de los pecadores.
¿Qué es pecado? Pecado no solamente es cerrar al blanco, pecado también es, hermano, es desobedecer a la forma y a la doctrina que Dios justamente ha dado a sus hijos para que lo hagan. Entonces, ¿cómo voy a entender yo lo que le desagrada a Dios si no leo este libro y si no me congrego? Yo quiero ser próspero según Dios, pero sin leer la Biblia y sin congregarme. Mire, no lo va a lograr. Tengo una mala noticia para usted, no lo va a lograr. Pero tengo una buena. Si usted se congrega y lee este libro, usted va a ser prosperado. ¿Eh? Entonces nosotros leemos, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo. Entonces eso habla de una firmeza que nosotros tenemos que tener, a pesar que vengan sobre de nosotros y nos quieran dar entre todos un consejo. Entonces escucho a mi tío y me da un consejo, y a mi primo el mismo, y a mi cuñado el mismo, y a mi vecino el mismo, y a mi compañero de trabajo el mismo, pero leo en la Biblia otro consejo. Entonces yo tengo que decidir, o me dejo ser llevado por el impulso de los que me rodean, o escucho lo que dice Dios. Si yo quiero una prosperidad conforme a Dios, oiga lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia, y usted será prosperado, porque la voluntad de Dios es nuestra prosperidad. Por eso el camino para la prosperidad tiene que ver con la prosperidad de nuestra alma. Por eso es que Juan dice, como tu alma está en prosperidad, así como alcanzaste una prosperidad espiritual, un crecimiento espiritual, yo anhelo, y es el deseo de Dios, que en todas las cosas alcances esa prosperidad. Así como creciste espiritualmente, que en todas las cosas también que te rodea sigas creciendo. Por eso lo miramos acá en el Salmo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, no se dejó arrastrar, que porque todos iban, él iba. No, él va marchando en contra de la corriente. La corriente de este mundo lo va llevando a todo, pero él entendió y mediante la palabra de Dios va saliendo y va en contra de la corriente de este mundo. Todo el mundo está tranquilo en la ciudad de la destrucción y todo es tan cómodo. Nadie se da cuenta de su situación, pero alguien leyendo el libro encontró la carga que tenía y dónde estaba y decidió huir. Leyendo el libro. Leyendo el libro alcanzó la prosperidad espiritual. Leyendo el libro. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. ¿Vio? Que lo escarnecen a alguien, hoy le dicen bullying, le está haciendo bullying. Bienaventurado el varón que no se sienta a escarnecer a nadie, que no se sienta a burlarse de nadie, todos se burlan, él no, él tiene respeto. Entonces dice, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Algo entendió, yo quiero ser prosperado, quiero alcanzar una prosperidad, entonces me voy a poner al pie de la palabra que habla, y empezó a caminar y empezó su prosperidad espiritual. Sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Verso 3. Será como árbol plantado junto a corriente de las aguas. Entonces, ¿a dónde van las raíces? Sus raíces, ¿dónde están? En las corrientes de las aguas. Entonces dice, ese hombre que teme a Dios, ese hombre que lee la Escritura, ese hombre que toma el consejo de Dios, es como un árbol que está plantado al lado de un río. Nunca le va a faltar el agua, jamás. Todo lo demás se secarán, se le caerá la hoja, no tendrán fruto. Hermano, el sol ardiente los quemará, pero este que está plantado junto a los arroyos, junto al río, que sus aguas tocan, el río de Dios nunca se va a secar. El río de Dios, el río de Dios. Por eso dice, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces nosotros leímos en Juan,
Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Y leemos en Salmo, y todo lo que hace prosperará. ¿Ve? Este es el método, es la manera, es la forma. No es robando, no es pisoteando a otro que puede alcanzar la prosperidad. No es, hermano, rompiendo. No, así no. Es a la manera de Dios. Para que nosotros alcancemos la bendición del Señor, nosotros tenemos que caminar a la manera de Dios. Entonces, ¿cuál es el secreto de la prosperidad? Justamente la consagración. ¿Y a dónde nos llevó primero el Señor? Nos llevó a que nos dio una muerte y un nuevo nacimiento, y después nos llevó a lo que Él hizo con nosotros, templos del Espíritu Santo. Lo que hemos creído, templo del Espíritu Santo. Entonces, una conciencia de lo que Dios ha hecho en nosotros como un templo del Señor. Entonces, tenemos conciencia de lo que somos y ahí presentamos nuestros miembros en sacrificio vivo delante del Señor y decimos como el Señor: y aquí vengo, oh Dios, a hacer tu voluntad. Entonces, este hombre que es bienaventurado, él entra en el secreto de Dios, extrae del secreto de Dios la palabra que proviene de Dios y lleva al pueblo para que sea prosperado en todas las cosas. Recibe de Dios la palabra y él, hermano, como un farmacéutico que tiene la orden y la receta de qué remedio darle al enfermo, entonces le da al enfermo el remedio que necesita para que él se sane. La palabra de Dios es traída del secreto de Dios para beneficio de su pueblo. Por eso nosotros tenemos que aprender justamente el secreto de la prosperidad. Nadie puede ser próspero prestando, por ejemplo, oído y ocuparse en chisme, ¿vio? Y cuento lo que le pasó a aquel y a aquel otro. Y si nosotros nos ocupamos en chisme, una iglesia que vive ocupándose en chisme es una iglesia que nunca va a prosperar. Porque su ocupación y su corazón está en los chismes, no en la palabra de Dios. Cuando él está en su ocupación en la palabra de Dios, descubre que dice: no andarás chismeando en medio de tu pueblo. ¿Dónde está eso? En la palabra de Dios. Entonces, cierra su boca, no es más comunicador de noticias, porque hay personas que son como los diarios, veo La Razón, La Crónica, algo pasó inmediatamente, ya divulgan y dicen por todos lados. Bueno, acá dice: no andarás, no te hizo Dios un diario, no son ni Crónica, ni La Razón, ni ningún otro periódico, sos carta leída, escrita por Cristo, donde los hombres pueden leer de Jesús en tu vida. Eso es lo que somos. Si algo transmitimos nosotros es la palabra de Dios, que a nosotros nos lleva justamente a tener, hermano, prosperidad. Por eso nosotros miramos en la palabra del Señor y vemos: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley del Señor está su delicia, y en su ley medita de día y de noche, y será como árbol plantado junto a corriente de agua, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Entonces, tenemos nosotros dos maneras de prosperar. ¿Quiere agarrar el libro del mundo, cómo alcanzar el éxito? Hágalo. Pero sepa que esa no es la prosperidad real para un hijo de Dios. La prosperidad real para un hijo de Dios es lo que Pablo le dijo a Timoteo: entre tanto que yo voy, ocúpate en leer la palabra de Dios, las escrituras. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Así que piense: si quieres ser un hombre y una mujer próspera, conságrese al Señor, sirva a Dios, sepárese de los caminos de los pecadores, no ande en los consejos de lo malo, no se sienta en silla de escarnecedores. Que la palabra de Dios para usted sea una delicia y que en ella piense de día y de noche. Entonces va a ser como un árbol plantado junto a las corrientes de las aguas. Tendrá su fruto a su tiempo, su hoja no se va a caer y todo lo que usted haga va a prosperar. El que tiene oído para oír, oiga lo que el Espíritu habla y dice a la iglesia. Nos ponemos de pie para agradecer a Dios por su palabra. Él envía su palabra desde su secreto para que su pueblo
sea prosperado en todas las cosas, así como el alma de ellos está en prosperidad. Oramos. Amado Señor, alabamos tu nombre, te ensalzamos y te damos gracias. Gracias porque tú envías tu palabra para que no nos desviemos en el camino de los escarnecedores, ni en el consejo de lo malo, sino que por el consejo de tu palabra vayamos adelante rumbo a la perfección. Padre, gracias, porque así es tu amor, así es, así nos habla y así nos dirige. Gracias, Padre. Lámpara es para nuestros pies tu palabra y lumbreras a nuestros caminos. Gracias en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. ¿Y cuánto dicen gloria a Dios? Alabemos el nombre maravilloso del Señor.